Mi nombre es Sofía García. Tengo 28 años. Es una cazafortunas, igualita que su madre. Proclamó mi padre al micrófono en la recepción de mi boda, delante de 300 invitados. La sala entera se quedó en un silencio sepulcral. Las manos de mi madre temblaban en la mesa 3. Mi abuela se aferró al borde de su silla. Mi recién estrenado marido se quedó paralizado junto al pastel de bodas, y yo, la novia vestida de blanco, no lloré. No grité. Caminé hacia la cabina del DJ, le sonreí al técnico de sonido y pulsé el play en una grabación que llevaba 11 meses guardada en mi teléfono. Lo que salió por los altavoces lo cambió todo. La cara de mi padre se quedó blanca como el papel. Un hombre en la mesa 6 se levantó, se ajustó la chaqueta y caminó hacia mi padre con un sobre marrón. Esto ocurrió 3 horas después del inicio de mi boda. Pero la historia real comenzó 14 años antes de esa noche. Mi padre creía que estaba revelando mi secreto. No tenía ni idea de que llevaba mucho tiempo esperando que lo hiciera. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia resuena de verdad contigo. Y si no te importa, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto, y qué hora es allí. Me encantaría saberlo. Ahora, déjame llevarte 14 años atrás, a la noche en que mi madre hizo 2 maletas y me dijo que nos íbamos. Yo tenía 14 años la noche que mi madre dejó a mi padre. No hubo aviso. Entró en mi habitación a las 9:30 de una noche de martes, todavía con su uniforme de enfermera, y dijo: «Coge lo que necesites. Nos vamos». Metí en la mochila a toda prisa los libros de texto, el cepillo de dientes, el cargador del móvil. No se me ocurrió coger las fotos familiares de la pared del pasillo. No sabía que nunca las volvería a ver. Mi padre estaba de pie al final de la escalera, con los brazos cruzados. No intentó detenernos. No preguntó a dónde íbamos. Miró a mi madre, luego me miró a mí y dijo las 5 palabras que nunca olvidaría. «Llévate a la desagradecida contigo». Tenía 14 años. No había hecho nada desagradecido. Había sacado sobresalientes ese trimestre. Limpiaba la cocina todos los domingos sin que me lo pidieran, pero estaba de pie junto a mi madre, y en el mundo de mi padre, eso me convertía en el enemigo. Mi madre condujo en silencio. Abracé mi mochila sobre mi regazo, y vi cómo las farolas se convertían en manchas de luz. No lloré. Creo que estaba demasiado confundida para llorar. En una semana, mi padre había llamado a toda su familia. Tías, tíos, primos. La historia que contó fue simple y efectiva. Carmen se fue porque encontró a otro. Me ha estado mintiendo durante años. Era mentira. Mi madre no había encontrado a nadie. No había otro hombre. Pero mi padre lo dijo con tal convicción, el marido herido, el proveedor traicionado, que todo el mundo le creyó. La gente de la parroquia le creyó, sus compañeros del club de golf le creyeron, incluso mi abuela paterna, que conocía a mi madre desde hacía 16 años, le creyó. Nadie me llamó para preguntar qué había pasado. Tenía 14 años y me había vuelto invisible. Mi padre no me llamó durante 6 meses. Cuando finalmente le llamé yo, contestó al tercer tono. Su voz era plana, aburrida, casi. «Si llamas por dinero, eres igual que ella». Colgué. Me senté en el borde de la cama alquilada de mi madre, porque aún no tenía una propia, y me quedé mirando la pared, pero no supe la verdadera razón por la que mi madre se fue hasta 11 meses antes de mi boda. Y cuando lo supe, todo cambió. Mi madre trabajaba en el turno de noche en el Hospital San Carlos. Turnos de 12 horas. A veces 14. Llegaba a casa a las 6 de la mañana, me preparaba una tostada, revisaba mis deberes y se quedaba dormida en el sofá, todavía con el uniforme puesto. Vivíamos en un apartamento de un dormitorio junto a la carretera nacional. La moqueta era beige y estaba manchada. El grifo de la cocina goteaba. Mi madre dormía en el dormitorio. Yo dormía en el sofá cama del salón y hacía los deberes en la encimera de la cocina porque no teníamos mesa. Mientras tanto, mi padre vivía en la casa de 4 dormitorios que mi abuela, su madre, le había dejado. Un gran jardín, una calle tranquila, el tipo de urbanización donde la gente se saluda desde el porche y sabe los nombres de los perros de los demás. En el divorcio,
Mi padre declaró al tribunal unos ingresos inferiores a los que realmente tenía. El abogado de mi madre era de oficio, con 40 casos a la vez. Hizo lo que pudo. No fue suficiente. El juez aprobó un acuerdo que le dio a mi madre 40.000 euros. Eso fue todo. 14 años de matrimonio, un solo cheque. Ella nunca me dijo la cifra. Lo descubrí años después. 40.000 euros para una mujer que había aparcado su carrera de enfermería durante 6 años para criarme mientras mi padre construía su negocio inmobiliario. Mi abuela materna Isabel ayudaba cuando podía. Venía con la compra. Me metía un billete de 20 euros en el bolsillo del abrigo cuando no miraba. Pero vivía de ingresos fijos, una pensión de la Seguridad Social y una pequeña jubilación del distrito escolar donde había trabajado como secretaria durante 31 años. Pasaron los años. En el instituto, durante el almuerzo, una chica de mi clase de literatura me preguntó: ¿No es tu padre el que dice que tu madre es una rompehogares? El rumor había viajado desde el grupo de la parroquia de mi padre hasta el aparcamiento del instituto en menos de un mes. Me comí el resto del bocadillo en el baño. Mantuve mis notas altas. No tenía otra opción. Una beca era mi única salida. Y cuando llegó la carta de admisión, una beca completa para la Universidad Complutense, mi madre la apretó en sus manos y lloró más fuerte que la noche que nos fuimos. Mi padre no sabía que me habían admitido. No se lo dije. Nunca preguntó. Tu madre no se fue porque fuera débil, cariño, me dijo una vez mi abuela, sentada en la mesa de su cocina. Se fue porque era valiente. Quería creerlo. Me costó mucho tiempo hacerlo. Me gradué com matrícula de honor em la universidade, com uma beca completa, sem deudas. Me converti em professora de literatura em um instituto público a 20 minutos del apartamento de mi madre. El sueldo no era mucho, 46.000 euros al año antes de impuestos, pero era mío. Cada céntimo. Corregía exámenes por la noche. Conducía un Honda Civic de 10 años. Hacía la compra en Mercadona y me preparaba el almuerzo en tuppers. Y traté de mantener una relación con mi padre. No sé por qué. Quizás porque recordaba tener 6 años. Y estar sentada sobre sus hombros en la feria del pueblo, convencida de que era el hombre más alto del mundo. Quizás porque una parte de mí pensaba que si seguía apareciendo, eventualmente me vería. Llamaba un par de veces al año, siempre con condiciones. Ven a cenar en Nochebuena, pero no traigas el drama de tu madre. Así que iba sola. Me sentaba en la misma mesa donde había comido cada Nochebuena de mi infancia. Y frente a mí había una mujer llamada Vanessa Romero. Mi padre la presentó como una amiga. Tenía 42 años, mechas rubias, manicura francesa. Se sentó en la silla de mi madre. Sonreí. Comí el pavo. Dije, está todo delicioso. A una mujer que había ocupado el lugar de mi madre en su propia mesa. Mis tíos y tías me trataban como a una invitada. Educados, distantes, cuidadosos. Mi tío Jaime me dio una palmada en el hombro y dijo: tu padre ha pasado por mucho. No se lo pongas más difícil. Tenía 24 años. Tenía un trabajo a tiempo completo, un piso limpio y una cuenta de ahorros que había construido desde cero. Pero en esa casa, seguía siendo la niña que había elegido el bando equivocado. Seguí volviendo a esa cena de Nochebuena durante 3 años. Soporté las miradas, los silencios y la amabilidad falsa que era peor que la crueldad, porque la crueldad al menos es honesta. Y entonces conocí a Daniel, y todo cambió. Conocí a Daniel Moreno en una cafetería cerca del instituto. Estaba en una mesa de esquina con una pila de expedientes inmobiliarios, un café con leche frío y un bolígrafo detrás de la oreja. Levantó la vista cuando accidentalmente tiré su carpeta de la silla al intentar coger una servilleta. Me disculpé. Él se rió. Tenía una risa grave, del tipo que empieza en los ojos antes de llegar a la boca. Era abogado inmobiliario en un pequeño bufete del centro. Sin lujos, sin despacho en la esquina. Conducía un Subaru, y rotaba las mismas 3 corbatas, pero escuchaba. De verdad. No del tipo que espera a que termines de hablar para poder hablar él, sino del tipo que te hace sentir escuchado hasta doler. Salimos durante 2 años, de forma lenta y constante. Nunca me preguntó por el dinero de mi padre.
Ni siquiera sabía que había dinero por el que preguntar. Cuando le presenté a Daniel a mi padre, Ricardo fue educado, reservado. Le dio la mano, le preguntó por su bufete y sonrió con los labios, pero no con los ojos. Después de la cena, mientras Daniel estaba en el baño, mi padre se inclinó sobre la mesa y dijo: «Es abogado. Sabes lo que hacen los abogados, ¿verdad? Rebuscan en la vida de la gente». No respondí. No necesitaba que lo hiciera. Estaba hablando consigo mismo. Daniel me pidió matrimonio un domingo por la mañana en mi apartamento. Sin restaurante elegante, sin gran gesto, hizo tortitas. Se metió el anillo en el bolsillo y dijo: «Quiero que todos los domingos sean así». Dije que sí antes de que terminara la frase. Llamé a mi padre para contárselo. 10 segundos de silencio. Luego: «Espero que sepa en lo que se está metiendo». Esa fue su felicitación. Lo que no sabía era que al día siguiente de esa llamada, mi padre cogió el teléfono de nuevo, no para planear una celebración, sino para empezar una campaña. Llamó a mi tía Linda, a mi tío Jaime, a sus amigos de la parroquia. El mensaje era el mismo en todas partes: Sofía se casa con un abogado rico, ha cambiado. Es igual que su madre. La semilla se plantó meses antes de la boda. Simplemente no la sentí germinar. 11 meses antes de la boda. Un sábado por la tarde. Estaba en el apartamento de mi madre ayudándola a empaquetar. Se estaba mudando a un lugar más pequeño porque incluso el apartamento de un dormitorio en la carretera nacional se había vuelto demasiado caro. Estábamos vaciando un armario del pasillo cuando encontré una caja de zapatos en el estante superior. Dentro había un par de zapatillas viejas, unas cuantas facturas, un trozo de papel doblado y, debajo de todo, una memoria USB con un trozo de celo pegado. Alguien había escrito en el celo con tinta azul: «Ve, deberías escuchar esto». «¿Qué es esto?». Mi madre miró la memoria USB. Su rostro se quedó quieto, no sorprendida, no confundida. Quieto de la forma en que la gente se queda cuando algo que enterraron hace mucho tiempo emerge de la tierra. «Déjalo donde estaba, Sofía». «¿Qué es?». No respondió. Extendió la mano para cogerlo. Yo la aparté. Fui a la cocina. Abrí mi portátil. Inserté la memoria. Un archivo de audio. De 3 minutos y 12 segundos. Le di al play. La voz de mi padre llenó la habitación, ligeramente arrastrada por las palabras, como si fuera tarde. Estaba dejando un mensaje de voz para Vanessa. Ella no contestaba. «Hola, cariño, soy yo. El abogado de Carmen es un inútil. Transferí la casa, la de mi madre, a una sociedad limitada el mes pasado. Nunca lo sabrá. Para cuando el juez firme, ya estará hecho». Contuve la respiración. «Y Sofía, no te preocupes por ella. Es una niña desagradecida, eligió a Carmen. Que le vaya bien. No va a conseguir nada. Igual que su madre». Su voz continuó, tranquila, casi alegre. «Cuando todo esto termine, te mudas. La casa es nuestra. Carmen nunca lo sabrá». El archivo terminó. Silencio. Me senté en el suelo de la cocina de mi madre y lo escuché una y otra vez. La tercera vez. Ya no escuchaba las palabras. Escuchaba al hombre que creía conocer, y no estaba allí. Mi madre estaba en la puerta. Lloraba. «Vanessa me envió eso después de que ella y tu padre rompieran», dijo en voz baja. «Creo que quería hacerle daño o ayudarme. No lo sé. Lo guardé porque tenía demasiado miedo de usarlo y demasiado miedo de tirarlo». Me quedé en el suelo durante 2 horas. Luego llamé a Daniel. «Necesito que mires algo», le dije, como abogado. Daniel vino esa noche. Le di la memoria USB sin decir nada. La conectó, le dio al play, escuchó con las manos entrelazadas sobre la mesa, como hace cuando piensa en algo serio. Cuando terminó, se quedó en silencio un buen rato. Luego abrió su portátil y fue a la web del registro de la propiedad, donde se guardan los registros públicos de propiedad. El tipo de registros que cualquiera puede encontrar si sabe dónde buscar. Le llevó 11 minutos. «Sofía», dijo, su voz cautelosa, «la casa de tu abuela,
La casa en la que vive tu padre fue transferida a una S.L., una sociedad limitada, 18 meses antes de que finalizara el divorcio. La S.L. estaba registrada a nombre de tu padre y de una mujer llamada Vanessa Romero. Giró la pantalla hacia mí. Allí estaba, en un registro público claro, la casa que mi abuela le dejó a mi padre, valorada en 680.000 euros, había sido transferida silenciosamente de su nombre a una empresa fantasma antes de que el tribunal dividiera los bienes. Mi madre recibió 40.000 euros en el divorcio. Debería haber recibido la mitad de la casa. Esto es fraude, dijo Daniel. Tu madre podría presentar una demanda civil para recuperar su parte. El mensaje de voz por sí solo es circunstancial, pero combinado con los registros de propiedad, es muy potente. A la mañana siguiente, conduje hasta el apartamento de mi madre. Le mostré los registros. Volví a poner el mensaje de voz. Se lo conté todo. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había hecho crucigramas sola durante 14 años, y negó con la cabeza. No quiero más peleas con él, Sofía. Quería gritar. No lo hice. Vale, mamá. Me lo quedo todo, el USB, las transcripciones, las capturas de pantalla. No tenía intención de usar nada de eso. Ni entonces, ni en mi boda. Esa decisión vino después. Porque mi padre me forzó la mano. 6 meses antes de la boda, le envié a mi padre una invitación. Papel color crema, letras doradas. Me costó 2 semanas de clases particulares pagar por ellas. Le escribí una nota a mano dentro. Me encantaría que estuvieras allí. Llamó al día siguiente. Iré, dijo. Y por un momento de ingenua esperanza, pensé que tal vez había cambiado. No lo había hecho. 2 semanas después, mi tía Linda me llamó un martes por la noche. Su voz sonaba incómoda. El tipo de incomodidad de dar malas noticias que no quieres dar. Cariño, tu padre le está diciendo a todo el mundo que te casas por dinero. Le ha dicho que Daniel es un abogado de éxito y que te has vendido. Hizo una pausa. Dice que eres igual que tu madre. Ahí estaba. La misma historia, la misma frase. 14 años después, y todavía la contaba. No le creo, dijo Linda rápidamente, pero deberías saber que ha estado llamando a la gente. A Jaime, al padre Martín. Incluso a algunos miembros de la familia de Daniel. Consiguió los números de la lista de invitados. Se me revolvió el estómago. Había contactado a la familia de Daniel, personas que ni siquiera conocía todavía. La familia de mi futuro esposo, y ya había empezado a envenenarlos en mi contra. Esa noche se lo conté a Daniel. Se sentó en el borde de la cama, en silencio durante un largo rato. Si quieres que venga, te apoyo. Pero necesito que sepas que Mateo y yo tenemos todo listo por si acaso. Mateo Sanz, el colega de Daniel, un abogado especializado en derecho de familia. Sabía lo que significaba por si acaso. Sabía lo que había en el expediente que Mateo había estado preparando durante semanas. Los registros de propiedad. La transcripción del mensaje de voz. Una demanda civil redactada y lista para ser presentada en nombre de mi madre. Asentí. Pero recé para no necesitar nada de eso. Si me quedaba callada, mi padre continuaría controlando la narrativa. Mi madre nunca recuperaría un céntimo del dinero que le habían quitado, y yo llevaría la etiqueta de cazafortunas a todas partes donde fuera mi padre. 2 semanas antes de la boda, mi padre volvió a llamar. Lo que dijo eliminó cualquier esperanza que me quedaba. La llamada llegó un miércoles por la noche. Estaba corrigiendo redacciones en la mesa de la cocina. Daniel leía en el sofá. Mi teléfono vibró. Papá, contesté. Voy a hacer el brindis del padre, dijo. Sin hola, sin charla. Es tradición. Claro, papá. Necesito hablar con la organizadora de la boda. Necesito coordinar algunas cosas. Cerré los ojos. Te daré su número. Una pausa. Luego su voz bajó. Más baja, más lenta. La voz que usaba cuando quería que sus palabras aterrizaran como una bofetada disfrazada de consejo. Espero que Daniel entienda que casarse contigo no lo convierte en familia. Mi familia tiene ciertos estándares.
Me quedé helada. El bolígrafo se detuvo sobre la redacción que tenía delante. Podía oír el zumbido del frigorífico. Daniel levantó la vista de su libro. No respondí. Colgué el teléfono, lo puse sobre la mesa y me quedé mirándolo como si fuera a sonar de nuevo. No lo hizo. Esa noche llamé a mi abuela. Isabel contestó al primer tono. Siempre lo hacía. Como si tuviera el teléfono en la mano, esperándome. Va a hacer algo en la boda. Lo sé, cariño. ¿Cómo lo sabes? Porque los hombres como tu padre no pueden soportar la felicidad de otra persona sin convertirla en algo sobre ellos. Un hombre que tiene que derribar a otros es un hombre que tiene miedo de lo que enfrentará si alguna vez se levantan por sí mismos. Me quedé en silencio un rato. Luego tomé mi decisión. Transferí el archivo de voz de mi portátil a mi teléfono. Lo comprobé 2 veces. Claro. Inconfundible. Lo conecté, hice una copia de seguridad en un segundo USB y le di la copia a Daniel. Dile a Mateo que traiga el sobre. Daniel asintió. Sin preguntas. Ya lo sabía. A la mañana siguiente, llamé a mi tía Linda. Contestó tan rápido que era como si esperara mi llamada. Linda, me has dicho que papá está ensayando un brindis. ¿Qué has oído? Dudó. Estuve en su casa para cenar el domingo pasado. Estaba en su despacho, con la puerta abierta. Le oí leer algo en voz alta. Sofía, no era un brindis normal. Estaba ensayando algo sobre tu madre. Se me revolvió el estómago, pero mis manos estaban firmes. Voy a intentar detenerlo. Quiero que sepas que no quiero una escena en mi boda. A la mañana siguiente llamé a mi organizadora de bodas. Raquel. ¿Hay alguna forma de saltarse el discurso de mi padre? Solo el padrino y la dama de honor. Raquel hizo una pausa. Tu padre ya ha confirmado con el DJ. Solicitó específicamente hablar justo después del padrino. Supuse que estabas de acuerdo. Me había puenteado. Por supuesto que lo había hecho. Llamé a mi padre. Mantuve mi voz ligera, como si intentara desactivar una bomba con una sonrisa. Papá. El padrino de Daniel tiene un discurso muy largo. Quizás deberíamos acortar el brindis del padre para ahorrar tiempo. Silencio. 5 segundos. 10. Estás intentando silenciarme. Su voz era gélida, delante de mi familia. Esto es exactamente lo que hacía tu madre. Ahí estaba el patrón. Cada vez que intentaba establecer un límite, me comparaba con mi madre como si ser como ella fuera lo peor que una persona podía ser. Sabía que si cancelaba el brindis, él haría una escena de otra manera. Apartaría a alguien durante el cóctel. Acapararía a los padres de Daniel en la barra. Encontraría un micrófono o se fabricaría uno con una copa de vino y una voz alta. Al menos con un brindis programado, sabía exactamente cuándo vendría. Podía estar preparada. Llamé al DJ esa tarde. Se llamaba Marcos. Si me acerco a la cabina del DJ durante la recepción, le dije, me pasas el cable. Sin preguntas. Entendido, dijo Marcos. Esa noche me quedé en la cama, contando los pasos desde nuestra mesa hasta la cabina del DJ. Daniel estaba a mi lado, sosteniendo mi mano en la oscuridad. Ninguno de los dos habló. Conté 17 pasos. Repasé la ruta en mi cabeza hasta que pude caminarla con los ojos cerrados. Por el hueco entre la mesa 4 y la 5, pasando por la mesa de postres, giro a la izquierda en el altavoz. 17 pasos. Pasé la última semana de mi vida como mujer soltera no eligiendo flores ni finalizando el plan de asientos. La pasé memorizando un camino, porque conocía a mi padre, y sabía de lo que era capaz, y me negaba a que me pillara desprevenida en mi propia boda. La mañana de la boda, un cielo de octubre claro y sin viento, el tipo de día que te hace pensar que el universo podría estar de tu lado. Estaba en la suite nupcial de la finca La Esperanza, un antiguo granero reconvertido a 20 minutos de la ciudad, con vigas blancas, guirnaldas de luces y largas mesas de madera, mirándome en el espejo. Mi madre estaba detrás de mí, ajustando una horquilla en mi pelo. Sus dedos eran suaves, firmes. Había sido enfermera durante 20 años. Unas manos firmes eran lo único que la vida no le había quitado. Estás preciosa, cariño, dijo. Tomé su mano. En el espejo, éramos idénticas.
La misma mandíbula, los mismos ojos oscuros. Solía odiar el parecido, porque mi padre lo usaba como prueba de algo malo. Ahora lo sentía como una armadura. Cogí mi teléfono de la mesa, abrí el archivo de audio, le di al play durante medio segundo, lo suficiente para oír la primera sílaba de la voz de mi padre, y luego lo detuve. Batería al 100%. Altavoz Bluetooth de respaldo en el bolso de mi dama de honor. USB de respaldo con Daniel. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Mateo está en la mesa 6. El sobre en su chaqueta. Preparado. Le respondí con un corazón. Metí el teléfono en el bolsillo secreto que la costurera había cosido en la costura izquierda de mi vestido. Lo había pedido un mes antes. Ella levantó una ceja. Pero no preguntó por qué. Salí. 300 invitados llenaban el césped para la ceremonia. Sillas blancas. Hortensias a lo largo del pasillo. Un cuarteto de cuerda tocaba algo que no reconocí. Todo era hermoso. Todo estaba listo. Pasé junto a mi padre en el pasillo. Estaba de pie cerca de la entrada, ajustándose los gemelos. Me miró y sonrió. «Estás mona», dijo. «No impresionante. No estoy tan orgulloso. Mona». Le devolví la sonrisa y seguí caminando. La ceremonia fue perfecta. Los votos, los anillos. La voz de Daniel se quebró cuando dijo, «Sí, quiero». La multitud se rió, y en ese momento, lo amé tanto que casi olvidé lo que estaba por venir. Nos besamos. La gente aplaudió. Volvimos por el pasillo juntos. Y por unos minutos, me permití creer que tal vez mi padre me sorprendería. Tal vez el brindis sería amable. Tal vez esta vez, elegiría a su hija por encima de su ego. La recepción comenzó. Cócteles, cena, brindis del padrino y la dama de honor. Ambos divertidos, ambos cálidos. Pasaron 3 horas. La gente bailaba, la gente reía. El pastel era de chocolate con crema de mantequilla, y era perfecto. Y entonces el maestro de ceremonias cogió el micrófono y dijo las palabras que había temido toda la noche, y ahora, al padre de la novia le gustaría decir unas palabras. Mi padre se levantó, se ajustó la corbata, tomó el micrófono y me sonrió de la misma manera que siempre sonreía justo antes de decir algo cruel. Se aclaró la garganta, golpeó el micrófono una vez. El sonido retumbó en los altavoces. Y 300 cabezas se giraron hacia él. Cuando Sofía era pequeña, comenzó, solía seguirme a todas partes. A la ferretería, al buzón, incluso al final del camino de entrada cuando iba a por el periódico, era mi pequeña sombra. Unas cuantas risas. Una tía abuela en la mesa 12 dijo que mono. Lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Mi padre sonrió, su sonrisa de buen hombre, la que usaba en la parroquia, en las barbacoas del barrio, en las reuniones de padres y profesores donde le daba la mano al director y decía, «Todo por mi niña». La sonrisa que hacía que la gente confiara en él. Era una niña muy amable, continuó, y siempre me preocupé por ella, porque la amabilidad en este mundo puede ser aprovechada. Algo cambió, no en las palabras, todavía, sino en su tono. Un pequeño filo. Como un cuchillo girando lentamente bajo el mantel. La mayoría de la gente no lo notaría. Yo lo noté al instante. Crecí escuchando ese sonido como otros niños escuchan los truenos. Debajo de la mesa, mi mano derecha fue a mi muslo. Mis dedos encontraron el contorno de mi teléfono a través de la tela del vestido. El bolsillo estaba exactamente donde la costurera lo había puesto. Costura izquierda. Justo debajo de la cadera. Apreté el pulgar contra la pantalla a través de la tela. Todavía allí, todavía listo. Al otro lado, Daniel se sentó inmóvil a mi lado. Su postura no cambió, pero su mano izquierda se había movido de la mesa al respaldo de mi silla, sin tocarme, solo allí, lo suficientemente cerca como para sentirla. Eché un vistazo rápido, casual, como si estuviera mirando la hora, hacia la mesa 6. Mateo Sanz estaba sentado entre el compañero de piso de Daniel de la universidad y una mujer de la secretaría de mi instituto. Estaba cortando su filete, todavía con la chaqueta puesta, aunque la habitación estaba bastante cálida. Parecía cualquier otro invitado. Ese era el punto.
Mi padre levantó su copa. Pero esta noche tengo que ser honesto, porque la honestidad es algo que esta familia siempre ha valorado. 300 vasos esperaban en el aire. Contuve la respiración. Sofía creció con ciertas influencias. Dejó que la palabra flotara. Influencias. Como alguien podría decir la palabra contaminación si estuviera tratando de ser educado. Después de que su madre y yo nos separamos. Ella eligió un camino, y yo lo respeté. Hizo una pausa, frunciendo los labios. El padre herido, el hombre que lo intentó, incluso con el corazón roto. Unos pocos invitados se removieron en sus sillas. Alguien en la mesa 7 dejó su tenedor. La habitación todavía sonreía, pero las sonrisas eran más débiles ahora. El tipo de sonrisa que la gente pone cuando no está segura de lo que viene, pero siente que debería prepararse. Vi a mi hija convertirse en alguien a quien no reconocía. Y cuando trajo a casa a un abogado. Hizo una pausa, girando la cabeza lentamente hacia Daniel, manteniendo esa mirada durante 3 segundos. Y luego sonrió. Fría. Pequeña. Calculada. Bueno, digamos que tenía algunas preguntas. Murmullos, bajos. Una mujer en una mesa detrás de mí le susurró algo a su marido. No pude oír qué. No necesité hacerlo. Podía sentir el aire de la habitación cambiando. La forma en que una multitud se da cuenta de que un brindis está a punto de convertirse en algo completamente diferente. En la mesa 3, los nudillos de mi madre estaban blancos alrededor de su servilleta de lino. A su lado, mi abuela puso su mano sobre la de mi madre, suavemente, con firmeza, como se le tomaría el pulso a alguien. Miré mi plato, respiré hondo por la nariz, contando, no pasos esta vez, solo segundos, para estabilizarme. Debajo de la mesa, Daniel se inclinó hacia mí, su boca tan cerca de mi oído que nadie en el mundo podría haberlo oído. 17 pasos. Estás casi allí. Asentí una vez, un movimiento minúsculo, y esperé. Porque mi padre no había terminado, y necesitaba que terminara. Necesitaba que todos en esa habitación escucharan exactamente quién era él antes de mostrarles la prueba. La voz de mi padre se alzó, confiada ahora, alimentándose del silencio para ganar fuerza, como siempre hacía. Porque en mi experiencia, cuando una mujer joven mejora repentinamente su estilo de vida, los murmullos eran más fuertes ahora, no de acuerdo, sino de incomodidad, el crujido de las sillas, los ojos desviándose, como si toda la sala estuviera conteniendo la respiración colectiva, esperando que alguien interviniera. Nadie lo hizo. Mi padre me miró directamente a mí, no a la multitud, no a Daniel, a mí. De la misma manera que me había mirado al otro lado de la mesa de la cena, cuando tenía 14 años, y había dicho algo que no le gustaba. Esa mirada fría y evaluadora que decía que ya me habían declarado culpable. Habló despacio, cada sílaba pesada y deliberada, como si hubiera ensayado este ritmo exacto frente a un espejo. Quiero que todos aquí sepan la verdad. Mi hija es una cazafortunas, igual que su madre. Silencio. No el silencio educado. No el silencio entre discursos. El silencio de 300 personas perdiendo la capacidad de hablar al mismo tiempo. Hubo un tintineo de cristal. Alguien lo había dejado caer. Y el sonido era tan fuerte que pareció un disparo. En la mesa 3. Mi madre dejó escapar un pequeño sonido. Pequeño. Involuntario. Como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no se movió. Se quedó perfectamente quieta, de la manera en que se había entrenado para soportar 14 años de insultos. Mi abuela empezó a levantarse. La mano de mi madre se disparó, agarró su brazo y la hizo volver a sentarse. Kill, el padrino de Daniel, golpeó su vaso de whisky en la mesa, haciendo sonar los hielos. Su mandíbula estaba apretada. Miró a Daniel. Daniel negó con la cabeza una vez. Todavía no. Mi padre no se detuvo. El silencio lo envalentonó. Lo había visto antes. La forma en que el silencio lo hacía hablar más alto, más audaz, más seguro de que tenía razón. Daniel, si eres listo, harás un acuerdo prenupcial, porque esta mujer te quitará todo lo que tienes. Hizo una pausa, sonriendo. Lo lleva en la sangre. Puse mi servilleta sobre la mesa. Me levanté.
La silla se deslizó detrás de mí. Un pequeño chirrido contra el suelo de madera que pareció resonar en la habitación. 300 caras se giraron hacia mí. Algunas horrorizadas, otras atónitas. Algunas apartando la vista, avergonzadas de ser testigos pero sin saber qué hacer. No miré a mi padre. Empecé a caminar hacia la cabina del DJ. 1, 2, 3. No caminé hacia mi padre. No necesitaba hacerlo. El sistema de sonido haría todo el trabajo por mí. 4, 5, 6. La sala siguió mis pasos. Con un vestido de novia. Cada movimiento se magnifica. La tela capta la luz. La cola susurra por el suelo como un secreto a voces. Sentía todos los ojos sobre mí como si fuera el último objeto en movimiento en la habitación. La voz de mi padre me siguió por los altavoces. Ahí la tenéis, se va. Es lo que hace. Es lo que su madre le enseñó. Soltó una pequeña risa. Amarga. Cuando la verdad sale a la luz, huyen. Seguí caminando. 7, 8, 9. Al borde de la sala, Raquel, mi organizadora de bodas, se llevó un walkie-talkie a los labios y susurró algo. Un camarero cerca de la puerta de la cocina se detuvo a mitad de paso. Con una bandeja de champán inclinada precariamente. 10, 11, 12. Mi padre seguía hablando. Creía que me iba. Creía que me dirigía al baño, o a la salida, o a mi coche. Creía que esto era una victoria. La hija se retira, el padre reclama la sala. Eso es lo que pasa con la gente que ha controlado la narrativa durante 14 años. Dejan de imaginar que otra persona podría tener una. 13, 14, 15. Marcos, el DJ, me vio venir. Ya estaba cogiendo el cable. Le había dicho una cosa. Semanas antes. Si vengo a la cabina, no hay preguntas. Cumplió su promesa. 16, 17. Me detuve en la cabina. Tomé el cable. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón se sentía como un puño. Saqué el teléfono de mi bolsillo, lo conecté. La pantalla se iluminó, el archivo de audio listo, el botón de reproducción esperando bajo mi pulgar. Me di la vuelta. 300 personas me miraban fijamente. Mi madre, mi abuela, Daniel, Kyle, Mateo en la mesa 6, Raquel junto a la cocina, el camarero con el champán inclinado, y mi padre, de pie en medio de la sala con el micrófono todavía en la mano y una ligera confusión que empezaba a asomar tras su confianza. Me acerqué al micrófono del DJ, mi voz apenas un susurro. No necesitaba gritar. Los altavoces harían el resto. Ya que mi padre valora tanto la honestidad, he pensado que yo también compartiría un poco. Pulsé el play. La voz de mi padre llenó la sala. No desde el micrófono en su mano, sino desde los altavoces. Todos ellos. Rodeándolo. Hola, cariño, soy yo. Él lo reconoció antes que nadie. Vi el momento. Sus hombros se tensaron. Agarró el micrófono con más fuerza y un palidez comenzó a extenderse por su rostro, empezando por la frente y bajando como una persiana. El abogado de Carmen es un inútil. Transferí la casa, la de mi madre, a una sociedad limitada el mes pasado. Nunca lo sabrá. Para cuando el juez firme, ya estará hecho. No hubo un jadeo colectivo en la sala. Se quedó en silencio de una manera diferente a la anterior. Más profunda. Más pesada. Antes. Estaban conmocionados por la crueldad. Ahora. Estaban escuchando una confesión, y todo el mundo sabía de quién era la voz. Un hombre en la mesa 8 se inclinó hacia adelante, con las manos sobre la mesa como si necesitara anclarse. Una mujer cerca del fondo, una de las amigas de la parroquia de mi padre, se llevó una mano a la boca. Mi tía Linda, en la mesa 11, tenía los ojos cerrados. La voz grabada de mi padre continuó, casual, casi alegre, hablando de su hija como si fuera un gato callejero que se había colado en el jardín. Y Sofía, no te preocupes por ella. Es una niña desagradecida. Eligió a Carmen. Que le vaya bien. No va a conseguir nada, igual que su madre. Vi cómo las palabras aterrizaban por toda la sala. 300 personas escuchando a un hombre llamar a su hija desagradecida en un mensaje de voz a su amante. El mismo hombre que, solo 10 segundos antes,
la había llamado cazafortunas. El patrón estaba claro. Esto no era una opinión. Era una campaña. Cuando todo esto termine, te mudas. La casa es nuestra. Carmen nunca lo sabrá. El archivo terminó. Los altavoces se quedaron en silencio. Mi padre estaba de pie en medio de 300 caras que lo miraban fijamente. El micrófono todavía estaba en su mano, pero ya no lo sostenía. Colgaba a su lado como si hubiera olvidado que lo llevaba. Abrió la boca. No salió ningún sonido. Nadie aplaudió. Esto no era una película. Era una recepción de boda donde 300 personas reales acababan de escuchar a un hombre real confesar un fraude en un mensaje de voz a su novia. La sala se fracturó, como lo hacen las cosas irrevocables. No de golpe, sino pieza por pieza. Un hombre en la mesa 10 apartó su silla y se quedó mirando el mantel. Dos mujeres cerca de la barra se susurraron. Una de ellas negando lentamente con la cabeza. Un adolescente en una mesa familiar, uno de mis primos, miraba a su madre con los ojos muy abiertos. Mi tía Linda se sentó en la mesa 11, con la mano sobre la boca, no se movió. Mi tío Jaime miraba al frente, con la mandíbula apretada pero sin decir palabra. El padre Martín, 3 asientos más allá, se había quitado las gafas y se pellizcaba el puente de la nariz con el pulgar y el índice. Como hace la gente cuando tiene que reconsiderar todo lo que creía sobre alguien. En la mesa 9, mi amiga Carla estaba llorando. No en voz alta, solo lágrimas silenciosas rodando por su cara mientras apretaba la mano de su marido debajo de la mesa. Mi padre encontró su voz. Eso está sacado de contexto. Ella manipuló. Hablé al micrófono del DJ. Tranquila, sin temblar. El mensaje de voz dura 3 minutos. Acabáis de escucharlo entero. No hay contexto que justifique eso. Se giró, mirando alrededor de la sala, buscando apoyo, buscando una cara que asintiera, que estuviera de acuerdo, que lo salvara de la forma en que este pueblo había salvado su historia durante 14 años. Mi tío Jaime apartó la vista. El padre Martín no levantó la cabeza. Sus amigos de la parroquia en la mesa 8 estaban fascinados con sus platos como si contuvieran las respuestas a algo. Esta es la boda de mi hija y está tratando de arruinarme. No, papá, mi voz no vaciló, esta es mi boda, y tú decidiste hacerla sobre ti. Yo solo estoy igualando el marcador. Me miró fijamente. Por primera vez en mi vida, mi padre no tenía nada que decir. Entonces, en la mesa 6, una silla se movió. Mateo Sanz dejó su servilleta sobre la mesa. Se puso de pie como lo hacen los abogados, sin prisa, deliberadamente, como si la sala le estuviera abriendo paso antes de que él se moviera. Se abrochó la chaqueta con una mano. La otra se metió en el bolsillo interior izquierdo y sacó un sobre de papel manila. Estándar, anodino, el tipo de sobre que se encuentra en los escritorios de cualquier oficina de España. Empezó a caminar hacia mi padre. El suave roce de sus zapatos en el suelo de madera. La sala lo siguió como me había seguido a mí. 300 personas viendo a un hombre cruzar una habitación y de alguna manera entendiendo que lo que estaba a punto de suceder haría que esta noche fuera permanente. Mi padre miró a Mateo. No lo reconoció. ¿Por qué lo haría? Mateo era un nombre en una tarjeta de mesa. Un acompañante. Nadie. ¿Quién es usted? Mateo se detuvo a 1 metro de mi padre. Distancia profesional. Contacto visual directo. Mateo Sanz, abogado. Represento a Carmen García en el asunto de García contra Vargas, una demanda civil por ocultación fraudulenta de bienes gananciales. Extendió el sobre. Mi padre no lo cogió. Sus manos colgaban a sus costados, el micrófono todavía en la derecha como un peso muerto. Mateo dejó el sobre en una mesa cercana, junto a un trozo de pastel a medio comer y un vaso de agua con una rodaja de limón. Ha sido notificado, señor Vargas. Las palabras colgaron en el silencio como una piedra en un pozo. Casi se podía oír el golpe al tocar fondo. Mi padre miró el sobre, luego a mí, luego a Daniel, luego de nuevo al sobre, como si mirarlo fijamente lo suficiente pudiera hacerlo desaparecer. Lentamente, dejó el micrófono sobre la mesa, como alguien deja algo cuando sabe que ha perdido el derecho a ello. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Ni rápido, ni lento.
El paso de un hombre que abandona una habitación donde nadie lo quiere. La puerta se cerró detrás de él, un suave clic que resonó en el silencio como un punto final. 5 segundos. Quizás 10. La habitación permaneció en animación suspendida. Y entonces Marcos, el DJ, Dios lo bendiga, me miró desde la cabina. Asentí. Las primeras notas de toda una vida de Antonio Machín llenaron la sala. Esa canción. Mi madre me la tarareaba en el sofá cama después de que nos fuéramos. Mi abuela canturreaba el estribillo mientras preparaba el té los domingos por la mañana. No era nuestra canción de boda. Era algo más antiguo, más profundo, una canción sobre esperar y que la espera finalmente termine. Daniel se levantó, se acercó a mí, y me tendió la mano. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su voz era firme. ¿Me concedes este baile? Bailamos. No recuerdo los pasos. Solo recuerdo su mano en mi cintura y la sensación de la sala volviendo lentamente a la vida a nuestro alrededor. Unas cuantas parejas más se levantaron y se unieron a nosotros, no porque el ambiente fuera el adecuado, sino porque entendieron que lo mejor que podían hacer era ayudar a que esta boda volviera a ser una boda. Yo temblaba. No me di cuenta hasta que estuvimos bailando, y entonces no pude parar. No mis manos, todo mi cuerpo. Mis costillas, mis hombros, mis rodillas, temblando como después de un accidente de coche, cuando el peligro ha pasado, pero tu cuerpo aún no ha recibido el mensaje. Daniel me abrazó más fuerte. Sin palabras, solo me sostuvo. Cuando la canción terminó, volví al micrófono del DJ. Mi voz era ronca ahora, pero no traté de ocultarlo. Pido disculpas a todos los presentes por la interrupción. Esto no es como imaginaba esta noche. Respiré hondo. Mi padre y yo tenemos una historia complicada. Lo que acabáis de escuchar es un mensaje de voz que le dejó a su novia mientras aún estaba casado con mi madre, sobre cómo ocultar bienes al tribunal de divorcio. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido de la máquina de hielo en la cocina. Mi madre trabajó en el turno de noche durante 14 años como enfermera para criarme sola. No es una cazafortunas. Es la persona más fuerte que conozco. Señalé la mesa 3, donde estaba sentada. Mi madre estaba llorando. Mi abuela tenía un brazo alrededor de ella. Parecían tan pequeñas en esa gran mesa redonda. Dos mujeres que habían pasado 14 años haciéndose pequeñas para que un hombre pudiera sentirse grande. Una silla chirrió en la mesa 2. La madre de Daniel, Patricia Moreno, una directora de colegio jubilada con el pelo plateado y gafas de leer en una cadena alrededor del cuello, se levantó. Cruzó la sala hasta la mesa 3. No dijo nada al principio. Simplemente rodeó a mi madre con sus brazos, la sostuvo con fuerza y luego dijo, en voz baja: «Has criado a una hija increíble». Mi madre se derrumbó. No el llanto contenido de antes. Un llanto real. El tipo de llanto que ocurre cuando algo se abre después de mucho, mucho tiempo. Y la cosa que mi padre más temía, sucedió. Su hija no fue rechazada por su nueva familia, fue adoptada. Lo que pasó después no fue dramático. Solo gente normal y real decidiendo a quién creer. Mi tía Linda se me acercó primero. Tomó mis dos manos entre las suyas y dijo, con la voz quebrada: «Lo siento, debería haberlo visto». Le apreté las manos. Sin palabras, todavía no. Mi tío Jaime se levantó de su mesa. No vino hacia mí. No fue al micrófono. Cogió su chaqueta del respaldo de su silla y salió por una puerta lateral sin mirar a nadie, ni defendiendo a su hermano, ni condenándolo, simplemente marchándose, de la forma en que la gente se va cuando se da cuenta de que la versión de la persona que han estado defendiendo durante años nunca fue real. En la mesa de la parroquia, el padre Martín estaba sentado muy quieto. Se había vuelto a poner las gafas, pero no miraba a través de ellas, sino al espacio vacío donde había estado mi padre. Lo vi pensar. Los últimos 14 años de la vida de Ricardo. Desarrollándose en su mente. No me habló esa noche. No necesitó hacerlo. Pude ver cómo todo encajaba. Mis colegas del instituto, Carla, Doug, las dos mujeres de la secretaría, se acercaron en grupo.
Carla me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. Doug le dio la mano a Daniel y dijo, siempre supimos que eras fuerte, García. Ahora sabemos por qué. Raquel, la organizadora de bodas, apareció a mi lado, tranquila, profesional. Me tocó el brazo y dijo al micrófono del maestro de ceremonias: Damas y caballeros, sigamos celebrando con los novios. Y de alguna manera, imposiblemente, lo hicieron. La música volvió a sonar. La gente volvió a la pista de baile, pero con menos abandono que antes. Algo más tranquilo, más intencionado, como si estuvieran eligiendo estar allí en lugar de simplemente estar presentes. La barra libre reabrió. Alguien contó un chiste en la mesa 4, y 3 personas se rieron a carcajadas. El tipo de risa que necesitas para liberar la tensión. Daniel me sacó la silla. Me senté y, por primera vez esa noche, de verdad, respiré. La fiesta continuó. La gente bailó. La gente habló. Pero sabía que la verdadera consecuencia no ocurriría esa noche. Ocurriría el lunes por la mañana. A las 11, la multitud se había reducido a unos pocos amigos íntimos, el personal de catering y mi familia. Las guirnaldas de luces seguían encendidas. Las hortensias empezaban a marchitarse en sus jarrones. Restos de pastel estaban en platos de papel. Servilletas arrugadas como pequeñas banderas blancas de rendición en cada mesa. Me senté en la mesa 3, con mi madre a un lado y mi abuela al otro, la misma formación que habíamos tenido durante 14 años. Solo nosotras 3 alrededor de una mesa pequeña. Mi madre tomó mi mano. Su agarre era diferente ahora, no el apretón desesperado de antes. Suave, cansado, terminado. No tenías que hacer eso por mí, dijo. No lo hice por ti, mamá. La miré, luego a mi abuela, luego a ambas, las 2 mujeres que me habían llevado, criado y protegido cuando el mundo intentaba destrozarme. Lo hice por nosotras. Mi abuela se acercó por encima de la mesa, y me tomó la cara entre sus manos. Sus palmas estaban frescas y suaves, y olían débilmente a la crema de rosas que había usado toda mi vida. Tu abuelo estaría muy orgulloso, dijo. Miré el anillo en mi mano izquierda. Un pequeño diamante. Daniel y yo lo habíamos elegido juntos en una tienda de antigüedades porque quería algo con historia. La luz de las guirnaldas lo captó y proyectó pequeñas motas de luz blanca sobre el mantel. Miré alrededor del salón de recepciones que se vaciaba, el suelo de la pista de baile todavía pegajoso por el champán derramado, un solo globo flotando cerca del techo, y la cabina del DJ, donde 2 horas antes había pulsado un botón y lo había cambiado todo. 14 años antes, mi madre había hecho 2 maletas, y nos había alejado de esa casa en silencio. No cogí las fotos de la pared, no cogí nada. Ahora tenía fotos nuevas, las mías. Daniel apareció detrás de mí. Su corbata estaba floja, sus mangas, remangadas. Olía a glaseado de pastel y a loción para después del afeitado. ¿Lista para irte, señora Moreno? Me reí. La primera risa real de la noche. El tipo que sale cuando has estado conteniendo todo con tanta fuerza que cuando finalmente lo sueltas, el alivio suena como alegría, casi. Dame un minuto. Abracé a mi madre, fuerte y largo. El tipo de abrazo que le das a alguien cuando ambos entendéis lo que ha costado llegar hasta aquí. Abracé a mi abuela, su pequeño cuerpo apoyado en el mío. Luego me levanté, tomé la mano de mi marido y salí a la noche de octubre. El aire era fresco. Las estrellas estaban fuera, y por primera vez en 14 años. No llevaba nada que no me perteneciera. A la mañana siguiente de mi boda, me desperté en la suite de luna de miel de un hotel que había reservado con mi sueldo de profesora y un cupón de una aplicación de viajes. Daniel ya estaba despierto a mi lado. Con el teléfono en la oreja, hablando en voz baja. Oí la voz de Mateo al otro lado. Pequeña a través del altavoz. Pero lo suficientemente clara. La notificación fue impecable. Ya ha sido emplazado. La demanda de Carmen se presentó oficialmente en el juzgado a las 9 de la mañana. Los registros de propiedad son públicos, la transferencia de la S.L., las fechas, todo está documentado y es sólido. Daniel le dio las gracias y colgó. Se giró hacia mí. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas.
Tenía el pelo aplastado por un lado. Parecía un hombre que había dormido 3 horas y vivido 3 años en una sola noche. ¿Estás bien? Lo pensé. No la pregunta educada, la pregunta real. Creo que sí. Creo que así es como se siente estar bien cuando nunca lo has estado. No intentó corregir esa frase. Simplemente se quedó allí y la dejó ser verdad. Llamé a mi madre esa mañana. Contestó al instante. Hablé con Mateo esta mañana, dijo. Su voz era firme, más firme de lo que la había oído en años. Me explicó el caso. Me explicó los siguientes pasos. Tengo miedo, Sofía, pero estoy lista. Me apoyé en el cabecero del hotel y sentí que algo cambiaba en mi pecho. Un aligeramiento. No un aligeramiento eufórico, sino estructural. La sensación de un peso que se levanta después de años de llevarlo sola. Ya no tienes que ser valiente sola, mamá. Lloró. Pero fue diferente. No los pequeños sollozos ahogados en el apartamento que había oído cuando tenía 15 años. No las lágrimas silenciosas en la mesa 3. Esto fue un llanto abierto, entrecortado. El sonido de alguien que finalmente deja que una herida respire. No intenté detenerla. Algunas lágrimas no son un problema que resolver. Son un proceso. Simplemente las dejas fluir. Mi padre empezó a hacer llamadas antes del amanecer del domingo. Lo sé porque mi tía Linda me dijo que fue la primera a la que llamó. Me dijo que me había llamado 6 veces antes de las 8 de la mañana cuando ella se puso en contacto conmigo. Dice que le tendiste una trampa. Dice que la grabación es falsa. Dice que la editaste o que alguien imitó su voz o, no sé, Sofía. Dio 5 explicaciones diferentes y ninguna coincidía con la otra. ¿Le creíste? Una larga pausa. El tipo de pausa en la que puedes oír a alguien eligiendo entre la lealtad y la verdad. No, su voz era pequeña pero firme. Oí su voz, Sofía. Todo el mundo la oyó. Era él. A continuación, mi padre llamó al tío Jaime, luego al padre Martín, luego a 3 parejas del comité de bienvenida de la parroquia y a un diácono llamado Frank con el que jugaba al póker los jueves por la noche. La línea era la misma en todas partes. Sofía es manipuladora, planeó esto. Está haciendo exactamente lo que hizo su madre. Pero el problema es este, un mensaje de voz, reproducido a través de un sistema de sonido de alta calidad en un lugar para bodas delante de 300 testigos. No puedes desdecir eso. Cada persona en esa sala había escuchado a Ricardo Vargas describir, con sus propias palabras, cómo ocultó una casa de 680.000 euros al tribunal de divorcio. Llamó a su hija desagradecida y le prometió a su novia un futuro construido sobre bienes robados. Ninguna llamada telefónica podía cambiar eso. El martes, el padre Martín llamó a mi madre, por primera vez en 14 años. Carmen, te debo una disculpa. Su voz sonaba pesada, vieja, aunque solo tenía 60 y pocos años. Creí la versión de Ricardo durante demasiado tiempo, lo siento. Mi madre se quedó en silencio un momento. Dejó el teléfono, miró por la ventana al aparcamiento de su complejo de apartamentos y luego lo volvió a coger. Gracias, padre. Significa más de lo que cree. No dijo más. No necesitó hacerlo. Una disculpa 14 años tarde no es una cura, pero es un reconocimiento de que la herida era real. Y a veces eso es lo que más tarda en llegar. Mientras tanto, Ricardo había descubierto la fuente. Había llamado a Vanessa Romero, y su número de teléfono estaba desconectado, cambiado, desaparecido. La mujer en la que había confiado sus secretos se los había entregado a la mujer a la que había traicionado. Y luego había desaparecido por completo de su vida. Ahora llamaba a espacios vacíos, cada línea muerta, cada aliado silencioso, cada puerta que había pasado años manteniendo abierta, ahora cerrada. 2 semanas después de la boda, Mateo organizó una llamada a 3 bandas conmigo y mi madre. Fue directo al grano. Sin formalidades, sin pausas dramáticas, solo hechos. El abogado de Ricardo ha contactado esta mañana. Quieren llegar a un acuerdo extrajudicial. Nadie se sorprendió. Mi padre sabía lo que constaba en el registro público. Sabía que la grabación existía. Sabía que 300 personas podían ser citadas como testigos de sus propias palabras.
Ir a juicio sería un espectáculo que no podía permitirse, ni financieramente ni de ninguna otra manera. Su oferta inicial fue de 100.000 euros. Mateo respondió con una sola frase. La casa estaba valorada en 680.000 euros en el momento del divorcio. Su cliente lo ocultó. Buscamos una división equitativa más daños y perjuicios. El abogado de mi padre contraofertó. Por supuesto que lo hizo. Es lo que hacen los abogados. Hubo 6 semanas de llamadas, correos electrónicos, negociaciones y documentos. Mateo se encargó de todo. Mi madre no tuvo que sentarse en una habitación con Ricardo. No tuvo que verlo. Solo tuvo que firmar donde Mateo le dijo y confiar en el proceso. El número final fue de 340.000 euros, el 50% del valor de la casa en el momento del divorcio. Mi padre tendría que liquidar la S.L. y vender la casa que su madre le dejó para pagarlo, la casa en la que había vivido durante 14 años, la casa que había robado del acuerdo de divorcio. Mi madre recibió la transferencia un jueves por la tarde. Estaba a mitad de turno en el hospital cuando recibió la notificación en su teléfono. Me contó más tarde que fue a la sala de descanso, se sentó en una silla de plástico y miró el número. Por primera vez, dijo. Pude respirar. No compró nada con el dinero. No de inmediato. Lo puso en una cuenta de ahorros. La primera cuenta de ahorros real que había tenido desde el divorcio. Y lo dejó allí, no porque fuera ahorradora, sino porque necesitaba tiempo para creer que era real. Después de 14 años de que le dijeran que no valía nada, necesitaba asimilar el hecho de que el sistema finalmente había dicho lo contrario. A mí no me importaba. Nunca quise el dinero. Quería que se corrigiera el registro. Quería que se limpiara el nombre de mi madre. Quería que la etiqueta de cazafortunas volviera a donde pertenecía. Al hombre que robó a su propia familia y lo llamó supervivencia. 3 meses después de mi boda, mi padre renunció a la junta parroquial. Nadie le pidió que lo hiciera, no oficialmente, pero el padre Martín tuvo una conversación con él. El tipo de conversación que ocurre en un despacho tranquilo, con la puerta cerrada y sin testigos. No sé exactamente qué se dijo. Mi tía Linda solo me contó esto. El padre le dijo a Ricardo, la congregación tiene algunas preguntas. Le sugirió a Ricardo que se tomara un tiempo. Tiempo era la palabra amable para siempre. Todo el mundo lo sabía. Mi padre lo sabía, pero al decirlo de esa manera, la parroquia evitaba un escándalo. Y Ricardo evitaba la humillación de ser destituido. Una ficción mutua. El tipo de cosas sobre las que se construyen las buenas comunidades cuando la verdad es demasiado difícil de decir directamente. Su círculo social se encogió, de la manera en que los círculos sociales se encogen en los pueblos pequeños, no con confrontación, sino con ausencia. La partida de póker de los jueves continuó, pero Frank dejó de llamar a Ricardo para recordarle la hora. Las barbacoas del barrio siguieron, pero las invitaciones se perdían en el correo. Nadie dijo, no eres bienvenido. Simplemente dejaron de tener sitio. Vendió la casa. Tuvo que hacerlo. El acuerdo lo requería. La S.L. se disolvió. La casa de 4 dormitorios en la calle tranquila con el porche y el jardín para perros fue a parar a una joven pareja de otra comunidad, que no sabía nada de lo que había sucedido entre esas paredes. Mi padre se mudó a un apartamento de 2 dormitorios en el lado este de la ciudad, solo. Vanessa se había ido hacía mucho tiempo. No había ninguna nueva. Mi tía Linda todavía lo visita. Una vez a la semana. Los domingos, le lleva la cena y se sienta con él durante 1 hora. Me dijo una vez, le digo, Ricardo, necesitas ayuda. Ayuda de verdad. No del tipo en que le dices al terapeuta que todos los demás son el problema. Não sei se escucha. Se é todo isso de segunda mano, principalmente de Linda. No seguia o declive de mi padre. No comprobé su apartamento ni su agenda social. No sentí ninguna satisfacción al enterarme de la partida de póker o de la reunión de la junta parroquial. Sentí algo más tranquilo, más triste. La particular tristeza de saber que tu padre tuvo 1000 oportunidades de ser amable y eligió no serlo cada vez. No era un monstruo. Eso es lo que la gente no entiende. Es fácil alejarse de los monstruos.
Mi padre era el hombre que recordaba mi sabor de helado favorito, y aún así eligió arruinar mi boda. Eso es mucho más difícil. Mi madre se matriculó en un programa de certificación de enfermería especializada 3 meses después de que se cerrara el acuerdo. Tenía 55 años, sentada en un aula con estudiantes que tenían la mitad de su edad, tomando notas en un cuaderno con el bolígrafo que siempre llevaba enganchado en el bolsillo. Me dijo que el primer día estaba aterrorizada. Pero para la segunda semana, le encantaba. Había pasado 14 años viviendo al límite, trabajando turnos dobles, recortando cupones, eligiendo entre un abrigo de invierno nuevo y la reparación del coche. El acuerdo no la hizo rica. Le dio un colchón, lo suficiente para reducir sus turnos, pagar la matrícula y respirar entre obligaciones por primera vez desde el divorcio. Mi abuela se mudó con ella. Encontraron un apartamento de 2 dormitorios con buena luz y un balcón orientado al este. Isabel colgó un comedero para pájaros en la barandilla. Dijo que le gustaba tener algo que cuidar que no pudiera responderle. La primera vez que visité el nuevo apartamento, me quedé en la cocina y miré el frigorífico, y tuve que agarrarme a la encimera. En la puerta, sostenida por imanes, estaba una foto de mi boda, Daniel y yo riendo, el pastel de bodas al fondo. Al lado, una foto de mi madre en su aula, con la mano levantada. Y debajo de ambas, amarillenta y ligeramente curvada en los bordes, estaba mi certificado de matrícula de honor de 3 grado de la ESO, el que obtuve el mismo trimestre que nos fuimos. Pensé que se había perdido cuando dejamos la casa de mi padre con 2 maletas y nada más. Lo encontré en la caja con el USB, dijo mi madre desde detrás de mí. Lo he tenido todo este tiempo. Simplemente nunca tuve un frigorífico del que estuviera lo suficientemente orgullosa como para colgarlo. Lloré, no por tristeza, sino por lo contrario a la tristeza. Porque mi madre había llevado ese trozo de papel a través de 14 años de turnos de noche y apartamentos de un dormitorio y acuerdos de 40.000 euros, y nunca lo había dejado. Había estado esperando, no por dinero, ni por una disculpa, ni siquiera por la verdad. Había estado esperando un frigorífico, que se sintiera como un hogar. Y ahora lo tenía. 4 meses después de la boda, recibí un correo electrónico de mi padre. Vi su nombre en mi bandeja de entrada a las 7 de la mañana. Sentada en la mesa de mi cocina con un café y una pila de exámenes sin corregir. Daniel estaba en la ducha. El apartamento estaba en silencio, y allí estaba. Richard Vargas, asunto, la verdad. Lo abrí. Lo leí. Me llevó 1 minuto. No era una disculpa. No era una confesión. No era la búsqueda del alma de un hombre sobre lo que había hecho. Era una página entera de la misma historia que había estado contando durante 14 años, reempaquetada con una nueva capa de autocompasión y entregada en mi bandeja de entrada como una factura que le debía. Espero que estés contenta ahora que has arruinado la vida de tu padre. Te di todo, y así es como me lo pagas. Tu madre te envenenó contra mí desde el día que se fue. Espero que algún día te des cuenta de la verdad, que yo era el agraviado, que yo fui el que lo perdió todo, que yo era la víctima. Dejé el teléfono sobre la mesa, miré al techo, respiré hondo y lo solté. Luego cogí mi teléfono, y escribí una respuesta. Corta, clara, final. Papá, yo no arruiné tu vida. Tus decisiones lo hicieron. Te deseo lo mejor, pero no puedo tener una relación con alguien que se niega a asumir la responsabilidad. Este es mi límite. Por favor, respétalo. Lo leí una vez, no cambié nada y le di a enviar. Luego bloqueé su dirección de correo electrónico. No dudé. No lo pensé 2 veces. No sentí la punzada de culpa que me habría derribado 1 año antes. Había pasado 14 años manteniendo la puerta abierta para un hombre que solo entraba para quemar la casa. Ahora la puerta estaba cerrada. Y yo era la que la había cerrado. Daniel salió del baño, con una toalla alrededor del cuello, y vio mi cara. ¿Estás bien? Voy a estarlo. Se sentó frente a mí, no presionó, no pidió ver el correo electrónico, simplemente se sentó, se sirvió un café, empezó el crucigrama y la mañana continuó. Como lo hacen las mañanas cuando finalmente dejas de esperar a que otra persona cambie. 1 año después de mi boda,
Daniel y yo vivimos en un apartamento alquilado a 12 minutos de mi instituto. 2 dormitorios, uno de los cuales es un despacho donde corrijo exámenes y Daniel revisa contratos. Las paredes son blancas. El sofá es de segunda mano. La cafetera costó 19 euros en Carrefour y todavía funciona. Sigo enseñando literatura a alumnos de 4 grado de la ESO. Sigo preparando mi almuerzo en tuppers de plástico y comiéndolo en la sala de profesores junto a una mujer llamada Denise que habla de sus gatos como si fueran senadores. Sigo conduciendo mi Honda Civic, aunque ahora tiene 262.000 kilómetros y un traqueteo en el salpicadero que Daniel jura que arreglará este sábado, pero nunca lo hace. Por fuera nada ha cambiado. Por dentro, todo ha cambiado. Ahora duermo toda la noche. No me di cuenta de que no lo hacía hasta que empecé a hacerlo. La diferencia es como ponerse gafas por primera vez y entender que los árboles tienen hojas individuales. Ya no me quedo en la cama contando las baldosas del techo. Ya no ensayo conversaciones con mi padre a las 2 de la mañana. Ya no reviso mi teléfono cada mañana con esa sensación de nudo en el estómago, esperando su mensaje. El nudo se ha ido. Ni siquiera lo vi irse. Simplemente, una mañana ya no estaba allí, y me quedé en la cocina llorando sobre mi tazón de cereales. Daniel me preguntó si estaba bien, y le dije que creía que era la primera mañana que me despertaba sin sentir miedo. Me abrazó, y los cereales se empaparon. Y fue la mañana más normal y hermosa de mi vida. La gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice en mi boda, y esta es la respuesta honesta. Me arrepiento de que fuera necesario. Desearía que mi padre hubiera dado un brindis normal. Desearía que hubiera dicho estoy orgulloso de ti. Desearía que el mensaje de voz no existiera. Pero existía. Y fingir que no habría protegido a nadie. Lo habría protegido a él. Los límites no son un castigo. Son supervivencia. Mi madre aprobó su examen de certificación de enfermería especializada al segundo intento. Lloró en el aparcamiento del centro de exámenes, y me llamó desde el asiento del conductor, con las manos todavía temblando. Su sueldo inicial en su nuevo puesto es casi el doble de lo que ganaba como enfermera general. No es rica, es estable. Y para una mujer que pasó 14 años eligiendo entre la compra y el seguro del coche, la estabilidad lo es todo. Mi abuela Isabel todavía vive con ella. Tiene 80 años y es más lenta, pero todavía cocina la cena del domingo para los 4. Estofado de ternera, judías verdes, pan casero. Daniel lava los platos después. Isabel se para en la puerta de la cocina y le dice que está cargando el lavavajillas mal. Él lo hace a propósito porque la hace reír. Mi tía Linda me llama cada pocas semanas. No presiona para una reconciliación. Solo habla del tiempo. De su jardín. Del libro que está leyendo. De vez en cuando. Mencionará a mi padre de pasada. Está yendo a terapia. No sé si está funcionando, pero está yendo. Escucho. No comento. No tengo esperanza ni desesperación. Simplemente tomo la información. La coloco en un lugar neutral y sigo con mi vida. Linda entiende que es la única persona del lado de mi padre que se ha ganado el derecho a quedarse, y se lo ha ganado al no pedirme nunca que lo perdone en sus términos. Mateo todavía trabaja con Daniel. Aparentemente son terribles en el golf los sábados por la mañana. La última vez que Mateo vino a cenar el domingo a casa de mi madre, se sentó a la mesa, e Isabel automáticamente le trajo una barra de pan extra sin preguntar. Me miró por encima de la mesa y sonrió. La mesa 6 nunca volverá a ser solo una mesa para mí, le dije. Se rió. Isabel preguntó qué era tan divertido. Nadie se lo explicó. El padre Martín invitó a mi madre a volver a la parroquia el mes pasado. Dijo que lo pensaría. Todavía lo está pensando. Si estás viendo esto, y tienes un padre o una madre que te hace sentir pequeño en la mesa de la cena, o por teléfono, o con una mirada silenciosa cuando cree que no eres suficiente, esto es para ti. No voy a decirte qué hacer. Cada familia es diferente. Cada herida tiene una forma diferente. No conozco a tu padre. No conozco a tu madre. No sé por lo que has pasado o por lo que estás pasando. Pero te diré lo que he aprendido. No le debes a nadie acceso a tu vida solo porque compartís sangre.
El amor no es una deuda. Aparecer en Nochebuena y tragarte insultos no es lealtad. Es la erosión de la lealtad. Y defenderte no es una traición. No importa cuántas veces te lo digan. Mi padre me llamó cazafortunas delante de 300 personas. Lo que no sabía es que el único oro que siempre quise era la verdad. Y la verdad es esta. Mi madre no es una cazafortunas. Es una enfermera especialista que me crió sola con turnos de noche, sobras y una cuenta de ahorros que estuvo casi vacía durante años. Y yo no soy una cazafortunas. Soy una profesora de instituto que se casó con el hombre que ama. No por su dinero, ni por su apellido, ni por su título de abogado, sino porque se quedó a mi lado en el momento más difícil de mi vida y dijo: 17 pasos, estoy aquí mismo. 17 pasos. Eso es lo lejos que tuve que caminar para cambiarlo todo. Pero la distancia real no eran 17 pasos. Eran 14 años. 14 años de silencio. 14 años de aparecer en fiestas a las que no era bienvenida. 14 años de coger el teléfono y escuchar la voz de mi padre y esperar, cada vez, que esa fuera la llamada en la que dijera lo siento. Esa llamada nunca llegó. Así que hice una diferente. Me elegí a mí. Elegí a mi madre. Elegí la verdad. Y si necesitas permiso para hacer lo mismo, considera que este es tu permiso. El domingo pasado, en el apartamento de mi madre, el que tiene buena luz y un comedero para pájaros en el balcón, estábamos sentados alrededor de la mesa de la cocina. Yo, Daniel, mi madre, mi abuela. La mesa es pequeña. Nuestros codos casi se tocan. Había estofado de ternera y judías verdes y pan casero. Y Daniel ya iba por su tercera rebanada, e Isabel fingía no darse cuenta. Mi madre se reía. No la risa cautelosa que solía tener, la que comprobaba la habitación para ver si era seguro. Una risa real. Sonora. Estaba contando una historia sobre un paciente que trajo a su loro a la clínica. Y Isabel negaba con la cabeza, y decía: «Ay, Dios mío». Aunque ella también se reía. Y Daniel se secaba los ojos con una servilleta porque se reía tanto que no podía respirar. Y yo me senté allí y los observé. En el frigorífico detrás de la cabeza de mi madre, nuestra foto de boda estaba ligeramente torcida. Su certificado de enfermería especialista estaba en un marco dorado barato. Y debajo de ambos, sostenido por un imán de girasol, estaba mi certificado de matrícula de honor de 3 grado de la ESO, amarillento, curvado, de 14 años, todavía allí. Miré ese frigorífico, y pensé en el frigorífico de la casa de mi padre. El que crecí, cubierto con los logros de todos los demás, donde una vez pegué mi certificado, y lo encontré desaparecido a la mañana siguiente. Este frigorífico era diferente. Este frigorífico tenía espacio para todo. Daniel me dio un codazo suave debajo de la mesa. «¿Estás bien?» Lo miré a él, luego a mi madre, luego a mi abuela, con 80 años y las manos artríticas alrededor de su taza de café, todavía la persona más fuerte en la mesa. «Sí», dije, «estoy bien. Esta es mi familia, no la que me tocó, sino la que elegí, y la que me eligió a mí. Gracias por escuchar. Y si esta historia ha resonado contigo, si te ha recordado un límite que necesitas establecer, una verdad que has estado guardando, o una llamada que has tenido miedo de hacer, me encantaría saberlo. Deja un comentario abajo y dímelo. ¿Pulsarías el play o te alejarías? No hay una respuesta incorrecta. Ambas requieren valor. Y si quieres escuchar otra historia, echa un vistazo a la descripción de abajo. Tavare Olli.